cuando tú finges, las ocultas, eso sí que te descarga en un segundo. Además, porque las emociones no se desaparecen por magia, sino que tú las comienzas a almacenar y ahí es cuando tú comienzas a identificar, uy, este explotó, y este por qué reaccionó de esta manera. Claro, porque tú estás acumulando y acumulando esa mochila tan pesada que para ti gestionar se te vuelve así, pesado. Realmente es porque creen que al decir estoy cansada, ya no puedo más, de alguna forma está perdiendo poder, está diciendo no soy suficiente para este cargo, para este rol o lo que sea, y les preocupa de pronto perder visibilidad o poder. Y también poder decir que no estamos solas, que no tenemos que sostenerlo todos nosotros y que necesitamos ayuda es muy poderoso, no nos hace más débiles, no nos hace menos mujeres, menos líderes, al contrario, nos hace unas personas integrales, porque si estamos bien, como lo hemos dicho en otros capítulos, seguramente vamos a liderar y vamos a hacer cosas mucho mejor que las que venimos haciendo. Yo te quiero hacer una pregunta porque precisamente estaba hablando con una de mis mejores amigas de eso esta semana, Pau Miller, las quiero mucho, y es cómo vienen cambiando las cosas. Tal vez en los 20, 30 era el afán por tener una posición alta, ¿no? Y yo quiero crecer, quiero ser gerente, y había un afán gigante. Como el mundo. Me como el mundo, si me hay que dormir no duermo, sacrifico mi vida personal sin problema, pero llega a cierto punto donde se hace una revisión, se empieza a mirar todo lo que se le ha dedicado a la vida laboral, a el estrés, cómo te has quemado física y mentalmente y cómo has abandonado cosas como personales a ti misma, a tu familia, y algo que hablábamos y que creemos que es algo como que seguramente por las conversaciones que hemos tenido con otras personas es una idea que tienen varios, es ¿y qué pasa si ya dejo de competir por una posición de poder y más bien busco un rol más operativo o más tranquilo donde tenga mejor calidad de vida? ¿Qué piensas de eso? ¿Lo has visto como una tendencia? ¿Qué has visto desde el plano organizacional? Yo hay algo que sí puedo afirmar, y es que yo también me lo he imaginado, ¿cierto? O sea, No, yo también. se me ha cruzado por la mente, ay, si tuviéramos un trabajo con un rol más operativo, en donde no viviéramos en esos afanes, y yo creo que eso es muy común, y me hiciste recordar mucho también una compañera mía que la hija le decía, como mamá, yo sí tengo algo claro, y es que no quiero ser como tú. Ella es una gran ejecutiva, pero que la veo corriendo, la ve sufriendo, la ve, bueno, o sea, haciendo maromas, cansada, y decía, esto lo tengo claro. Yo creo que sí, y tiene que ver mucho también con lo que hace vibrar ahora a las personas, en especial a estas nuevas generaciones. Y por eso tan de moda salen esos temas de cuál es tu propósito, el bienestar, salen mil frases inspiradoras. Entonces yo creo que sí ha sido como una tendencia como a volver un poco más a lo esencial. Lo que pasa es que también yo siento que en esos cargos de poder también uno tiene el poder para decidir cómo los vive. ¿Cierto? Entonces, yo me acuerdo que a mí una vez me ofrecí, es más, llegué a una posición donde después me enteré que nadie quería esa posición. O sea, yo creía que no estoy viendo. Y nadie quería esa posición porque veían que rotaba mucho la persona que estaba ahí y que cada vez que se iba absolutamente quebrada, enferma. Y yo decía, también uno tiene elecciones de cómo quiere vivir su vida, si quiere disfrutar ese cargo, si quiere hacer de ese cargo algo diferente. Entonces, creo que el sistema nos consume, pero si estamos en posición de liderazgo donde tenemos la posibilidad de cambiar realidades, ¿por qué no hacerlo de manera diferente? Porque yo también siento que tenemos una responsabilidad gigante con estas nuevas generaciones de transmitirles un liderazgo totalmente distinto. Y por otro lado, hay algo que me parece interesante y que creo que tú y yo escuchábamos en un espacio que compartíamos, y es que el liderazgo en unos esquemas de liderazgo piramidal, donde uno está acá como líder y era absolutamente solo, con el mundo en los hombros y uno como cargando. Pero yo creo que esta pirámide ha hecho así cuando comenzamos a conocer las redes colaborativas, donde vemos que la soledad del cargo es más como una elección, porque para eso están tus colegas, está tu jefe, están las redes de mujeres, ahorita hay muchísimas comunidades que se están creando, entonces creo que el cargo que sea no necesariamente se tiene que vivir en solitario. Yo mira que, y aquí aportando lo que dicen Marce y a nuestros oyentes, es que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa es una elección de cómo uno lo quiere vivir, tanto en lo personal como en lo profesional, siempre uno tiene elecciones. Yo, escuchándote, me devolví hace 9 años atrás, ¿sí? Hace 9 años atrás, donde yo tenía un cargo alto de liderazgo,
Em, y digamos que yo desde el comienzo dije, quiero hacer todo diferente a lo que yo he vivido o lo que me ha tocado vivir, por así decirlo. Entonces yo me acuerdo que yo por elección propia dije, y voy a poner como un ADN diferente a esta organización que vamos a crear y que ahí estuvo Dianita y varias personas que nos siguen y que nos escuchan. Entonces comencé a ser como esa líder de puertas abiertas, esa líder que de hecho lo mencionamos en el primer capítulo que tuvimos, esa líder que marcó una diferencia, digamos que a las personas con las que trabajé en confianza, podernos hablar transparentemente, buscar entre nosotros ayudas, digamos que fue algo, una experiencia muy enriquecedora. Sin embargo, habían unos espacios de ese liderazgo que no se podían vivir en ese colectivismo, por así decirlo, porque eran cosas con la junta directiva, era cosas de presupuesto, era cosas hasta en su momento. Yo digamos que tuve que vivir, creo que 1 año y medio, cargando muchas cosas encima y era porque aunque teníamos la compañía funcionando y demás, la teníamos que vender. Y era venderla o acabarla. Y ese vender y o acabarla, para mí, Lida Witches, significaba que habían 60 personas entre directas e indirectas que posiblemente se podían quedar sin trabajo. Y yo me tuve que comer eso sola. O sea, eso no lo sabía la gente que estaba trabajando conmigo. De hecho, para poder pedir información y que él no se viera, que la gente no sintiera como ese susto, digamos, de quedarse sin nada, eh, nos inventamos que era un comité de compras y yo les pedía información a riesgos, a financiera y demás. Y yo por las noches cogía esa información y subía todo esto en los Drive para que los oferentes lo recibieran. Entonces, fue una carga mucho más fuerte para mí. Eh, Uno elige cómo hacerlo, pero hay momentos en que no puedes elegir, ¿sí me entiendes? Porque hay otros factores encima. Y eso te pasa factura. Y yo sentí que eso me pasó factura muchísimo. Y es que después de que tú, esos niveles de cortisol y demás que están pasando, se te baja la adrenalina, ¿sí? Lo he dicho y alguna vez también lo escribí, yo sentí que esos 5 años de mi vida habían sido como 20 años de trabajo y sentí que mi cuerpo, yo me sentía como una vieja de 100 años. A mí me dolía todo, todo, hasta pensar. Yo que usualmente soy ágil pensar, me costaba trabajo pensar y me duró esto 8 meses. Yo no sé si esto es normal o si le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasó y yo sentí el dolor físico, lo sentí y sentí que mentalmente también me sentía agotada. Después de eso, para unirlo con lo que tú estabas diciendo y lo que Dianita decía, me puse a pensar a la fuerza, o sea, yo creo que eso fue una señal de la vida que necesitaba seguramente, a la fuerza me puse a pensar cuál es mi propósito, que es lo que tú estabas mencionando y lo que tus amigas y lo que yo soy de ese indicador también y seguramente tú también que lo estabas diciendo yo y Dianita, me puse a pensar que yo ya no quería tener un cargo de poder. De hecho, me llamaron a muchos cargos, me llamaron a ser country manager de muchas cosas. Yo los escuchaba y yo decía, ahorita no quiero, o sea, me siento tan cansada que ahorita no quiero. Quiero, y entendí algo que me decía mi esposo que yo no entendía. O sea, mi cabeza no entendía porque estaba en el afán de todo este tema y de responder y demás. No entendía y era que el trabajo es un medio, no es el fin. ¿Sí? Obvio, tú tienes que dar lo que más puedas porque obviamente eres responsable. Y entendí ahí que yo en estos momentos de mi vida quiero más calidad de vida que de pronto posiciones de poder. Sí, obvio, que a uno le gusta, sí, digamos que liderar y eso a mí eso no se me quita y seguramente si me ofrecen algo no tan denso, uno lo va a hacer, pero siempre poniendo como en el mismo nivel la calidad humana, el sentirse uno bien, el poder tener sus fines de semana, el poder descansar, el poder no cargarse todo encima, ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo que nos está pasando y como en la vida. A los 20 uno sale a rumbear todos los días y al otro día está bien. Pues a los 30 uno rumbea y ya a los 3 días ya está bien. Luego a los 40 ya pasa una semana y así sucesivamente. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando también con los años. Y yo pienso que es muy válido en la vida uno tomar elecciones. Es que uno puede estar en un cargo de poder o tomarse una pausa o decidir ocuparse en otras cosas. O sea, todo es absolutamente válido siempre que uno se priorice y diga, esto es lo que quiero hacer y para allá voy. Entonces creo que es muy válido todo lo que tú estás diciendo. Hay varias cosas y a mí hay algo especial que me inspira mucho estar en estas posiciones donde uno tiene, no todo bajo control, pero sí tiene cierta influencia y es poder quebrar precisamente esas cosas que no hacen bien a la colectividad. O sea, trabajar también porque
influir, inspirar a otros para que las cosas sean mejor. Entonces también desde ahí vas encontrando como propósitos también de estos cargos que posibilitan ese tipo de cosas. Y otra cosa que tú decías, mencionabas dos cosas que me llamaron la atención. La primera es como hay cosas tan confidenciales que uno no se las puede contar a nadie, es como uno guarde, 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 intoxicándose de mil emociones que uno no puede expresar, pero también es muy importante saber que para eso hay también metodologías y herramientas que no necesariamente tienes que contárselas a los otros, porque entiendo completamente por qué no podías contarlo, afectarías así a un montón de gente, pero sí a uno en psicología, por ejemplo, el tema de escribir, el tema de exteriorizar uno mismo con uno mismo las emociones, la meditación, o sea, sí hay herramientas que yo digo, no es que te van a curar, no es que ya al día siguiente meditaste y ya te vas a levantar súper bien, pero sí te ayudan en ese tema de procesar mejor las emociones. Entonces, no necesariamente, entonces, yo siempre digo, cada vez que todas las puertas están cerradas, siempre hay una ventana abierta, siempre hay una herramienta en la que podemos contar y encontrar alguna alternativa para sentirnos mejor y aprender a entender y a canalizar mejor todo eso que estás sintiendo. Y lo tercero que digo es, uff, qué duro, todo ese tema de las reestructuraciones, que es ahora un fenómeno global, Sí, ¿cierto? Es un tema muy difícil donde uno creo que se carga muchísimo. Una de las situaciones más difíciles creo que en mi trayectoria profesional asumir este tipo de cosas. Y acá no hay nada más, sino que creer en que tú le aportaste a ese ser humano desarrollo y que la persona va a hacer y tiene todo el talento para hacerlo en otro lado muy bien y seguir brillando. para continuar en esto, digamos que se nos une ya con nuestro bloque siguiente, porque vamos como muy alineados con esto, y es que sí, hay muchos momentos donde uno siente esa soledad del poder, ¿cierto? Porque cada vez, como tú lo decías, está la pirámide así, entonces entre más alto subes, digamos que hay menos espacios para que tú te sientas vulnerable porque estás en esa adrenalina y en el corre-corre y demás. Y te das cuenta que hay mucha gente que depende de ti, ¿sí? En cosas que están ahí, que claro, tú delegas con tus equipos y demás, pero hay mucha gente que depende de ti, pero no necesariamente mucha gente que te sostiene, ¿sí? Que es parte como de lo que estábamos mirando. Entonces, hay unos estudios también que dicen que las mujeres líderes tienen menos sponsor y redes de apoyo que las que tienen los hombres en posiciones similares, ¿sí? Y esto pues claramente, ¿qué pasa? O sea, de pronto por eso es que a veces uno dice, pero este man se ve tranquilo, yo estaría en la inmunda si estuviera así, ¿sí? Porque seguramente esto es lo que les permite a ellos es, y que para ellos no está poco tan común este término de salud mental, pero como se desahogan o tienen algunas otras cosas diferentes, lo manejan mejor que posiblemente nosotros, ¿sí? Digamos que porque nosotros tenemos como esa doble función también que decimos todo lo tenemos que resolver, somos unas duras, somos las mujeres maravillas, eso no nos va a quedar grande y pues se nos va acumulando como todo el tema que está aquí. Diciendo todo esto, mi Yu, yo lo que quisiera decirte es, veo que es común, pero no sé qué tan común, y tú lo debes de tener mejor porque pues eres psicóloga, pero qué tan común es que las mujeres líderes estén experimentando esta soledad, digamos que emocional, aunque estén rodeadas de gente, ¿sí? Porque uno no está solo, ¿sí? Uno está en una oficina y hay un montón de gente, hay reuniones, hay personas, y de dónde viene esa sensación de pronto de sentirse solas y querer resolver todo uno solo, ¿sí? Creo que viene como lo que yo te decía, que a veces nos metemos como en ese tema de que el líder es el que está aquí en la punta absolutamente solo, pero esa soledad es más común y viene mucho como de un paradigma que tenemos precisamente, que todo tenemos que ser capaces de resolverlo nosotros y no levantamos la mano para pedir ayuda. Y yo creo que hoy el líder que no levanta la mano para pedir ayuda es muy, muy peligroso. Muy peligroso para sí mismo en términos de su salud mental, pero también muy peligroso para la organización, porque claro, o sea, si tú resuelves todo sola, es porque estás resolviendo todo bajo una sola visión, bajo una sola creencia, y no te estás alimentando de todo el talento que está a tu alrededor. Entonces yo pienso que hay que hacer un trabajo fuerte para reconocer que no está bien no ser capaces con todo, es más, no somos capaces porque tenemos unos talentos, pero también tenemos unas brechas y nos podemos apoyar en los demás. Tú decías algo interesante, hay mucha gente a tu alrededor, pero no te sostiene. Hay que pedir a la gente que lo sostenga a uno en esos momentos, ¿cierto? Tal vez en lo corporativo no es asertivo llegar llorando, pedir ayuda, no, no es eso, es de sentarse con la gente y decir, ven, estoy en un pico de operación, tengo mucho trabajo, quiero que me apoyes en esto, quiero que me sostengas en esto, voy a estar un poco más ausente porque en estos días no me he sentido bien, yo quisiera que pusieras más atención a esto, o sea, pidamos a la gente, levantemos la mano para pedir ayuda,
porque con seguridad hay mucha más gente dispuesta a sostenerte de lo que uno se imagina. Ay, continuando con ese tema, te quiero hacer una pregunta y es, en ese episodio que yo tuve muy complejo, aparte de tener, digamos que los temas laborales, eso implicó un problema en mi casa también y en mi matrimonio. Y no porque mi esposo no me apoyara, era porque yo me cerraba. Entonces también estaba sobrepensando en un tema de amargura, gruñendo porque al otro día tenía que hacer un montón de cosas que me parecían o no me parecían. ¿Cómo gestionar eso con tu ambiente familiar, tus hijos, tu esposo? Porque lo que tú dices, de cara a gestionarlo con la oficina, pues más sencillo, ayúdame con esto. Pero ¿qué pasa en la intimidad de la casa? ¿Cómo se llevan esas emociones? Mira, yo el año pasado viví una experiencia difícil en mi trabajo y yo creo que algo que me ayudó mucho fue sentarme con mi esposo y decirle, estoy viviendo eso y me siento triste, déjame llorar, déjame expresar, me gusta cuando me escuchas, o sea, me senté porque él me miraba y yo no sabía y decía como tan angustiado, entonces Claro. cuando yo me senté a explicar, él dijo, yo le dije, mira, esta es mi forma de manifestar, pero no estoy como sintiéndome más allá de un límite y entiéndeme qué estoy pasando. Entonces, como que le expliqué a mi entorno familiar en qué estaba pasando y ellos me apoyaron mucho con su escucha, preguntándome cómo estaba, estando pendiente. Sin embargo, hay algo que yo pensaría que no hay que echar en saco roto y existe coach, existe terapia, existe, o sea, activemos esa red de profesionales que tenemos a nuestro alrededor porque yo decía, si no es por eso, porque yo tengo un terapeuta también que me acompaña en ese proceso, aunque soy psicóloga, necesito también ayuda. Si no voy a chicar al pobre esposo, o vamos a chicar a los pobres hijos en la casa, porque inevitablemente estas situaciones te llevan a estar un poquito más irritable, menos paciente. Entonces, es cómo te ayudas también de las herramientas que tenemos hoy en día para gestionar todo lo que estás viviendo, contando con ellos pero también sin enloquecerte tú ni enloquecerlos a ellos de paso. Pero eso que dices es súper importante. Yo hace poco sentí algo eh, y, lo recuerdo porque lo mencionaron ustedes. eh, y llegó mi esposo y yo no sé, yo lo vi y me ataqué a llorar. ¿Sí? Él no sabía por qué, él simplemente me abrazó y esperó que me calmara. eh, pero yo sentí que era la forma que yo necesitaba de desahogar un montón de cosas que me estaban pasando, ¿sí? Y que obviamente eso no, no va a hacer que se desaparezcan, no se desaparecieron las cosas, pero el simplemente hecho de expulsarlo, así sea a través del llanto, como tú decías, hizo que me desahogara y que pensara un poquito más con cabeza fría y tratar de ver cómo resolver esas cosas. Entonces, esas pequeñas cositas que uno no cree funcionan y funciona muchísimo. Un abrazo para que el que es más kinestésico, el llorar, todas esas cosas, creo uno que no, pero sí, sí funcionan. Y a todas nos pasa, ¿no viste ese reel famoso por ahí que se volvió viral, que uno es la mujer empoderada, entonces llega, resuelve todo, y llega a la casa y está el marido y uno es como un niño chiquito, pues vulnerable, y él con el solo abrazo se siente ahí como en su lugar seguro. Eso te llena de la batería emocional. Y hablemos un poco de la sobreexigencia, porque muchas veces no es que estemos cansadas de todo lo que tenemos que hacer, sino de lo que nos estamos sobreexigiendo nosotros. Y es esa búsqueda de la perfección en todos los frentes, porque de alguna forma, si fallamos, o más bien no nos vamos a aceptar fallar, y eso finalmente nos cansa. ¿Cómo podemos gestionar esa autoexigencia y saber poner límites sanos? Mira, yo pienso que hay algo, primero es entender, ¿no? Cuando uno es consciente, trata de saber cómo funciona uno y qué puede hacer para hacerlo distinto y es, inevitablemente, hemos sido criadas en una sociedad donde se privilegia ser perfecto. Entonces, claro, cualquier error que uno comete es como si hubiera cometido el pecado más grande del mundo y nos damos muy duro por eso. Y también es reconocer que biológicamente en nuestro cerebro nosotros tenemos un campo, pues como lo que se denomina el campo, como el puente entre los dos hemisferios. Es un poquito más ancho y eso nos hace a nosotros ser muchísimo más empáticas, pero a su vez cuando hay un error lo asociamos o lo tendemos a asociar más a nuestra identidad. Entonces no es que el reporte esté mal, sino yo estoy mal. No es que algo externo esté mal, sino soy yo. Entonces mira que cuando uno va identificando que eso pasa naturalmente, tú dices, bueno, ya soy más consciente de que si sucede algo, es ese algo lo que está mal, no soy yo, no es mi valía, no es mi identidad, no es lo que me define. Entonces yo creo que esas distinciones son buenas reconocerlas y siempre tratar como de tener una conversación positiva con uno mismo.
¿cierto? Como de tratar de cambiar, porque a veces yo digo que el peor enemigo vive dentro de Dentro nosotros de mismos. nosotras, sí, O la sea, creencia. nosotros nos maltratamos, nos decimos cosas que a veces no necesitamos que esté alguien afuera diciéndonos, porque nosotras mismas nos encargamos como de darnos tan duro, de latigarnos, que yo creo que esas conversaciones es muy importante identificar y comenzarlas a callar, a silenciar y a transformarlas. Esos son, o sea, la noticia buena es que eso se puede entrenar, podemos ser conscientes. Y yo creo que un tip es como, yo le hablo es como de tener los autos encendidos. La autoobservación, la autoconciencia, la autoobservación, eso ayuda mucho. Yo con esto que tú estás diciendo y para completar lo que esas conversaciones que tenemos nosotros por dentro es, en tu experiencia, ¿qué de esas conversaciones hemos tenido que desaprender las mujeres para proteger nuestra salud mental? ¿Por qué? Porque sentimos que el liderazgo también es dejar, o más bien, aprender a no maltratarnos mentalmente, que es lo que tú estás diciendo. Entonces, no sé si existen, en tu experiencia, qué conversaciones internas tenemos que dar nosotros para protegernos. Tú dices, no, autocuidado, autoaprender, arte, no sé qué, pero no sé qué otras cosas adicionales tenemos que en esos momentos dejar de decir, no, 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 esto no es una conversación que tengo que tener, ¿sí? Sí, yo creo que ayuda mucho la comprensión de que no le pasa a uno solamente, sino nos pasa a todos. Y esto no tiene distinción como de No es un género. problema mío. No, y no es ni siquiera como de género que le pasa, porque yo ahorita me encuentro de verdad en personas que acompaño y que tengo el privilegio sí, de estar en su camino como mentora, como coach. Yo digo, los hombres también tienen el síndrome del impostor, Sí. y tienen esa voz que les está como saboteando todas sus ideas brillantes. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con algo que veo muy generalizado y es el yo tengo que ser perfecta, yo tengo que ser suficiente, pero hay algo que siento que nos ha hecho mucho daño como sociedad y es que en algún momento hemos catalogado algunas emociones como buenas y otras como malas. Entonces, qué rico cuando estoy alegre, cuando tengo ambición, cuando tengo entusiasmo, pero hemos catalogado mal la tristeza, la rabia, la confusión. Y yo siento que algo en lo que debemos trabajar mucho, pues, todos los seres humanos, incluidas las mujeres, es como a reconocer que las emociones no son ni buenas ni malas. Son emociones que vienen a darte señales de tu propio cuerpo, del entorno, y que tenemos que aprender a escuchar y no silenciar. Porque nos dijeron que el tema Estar emocional, triste es manejar. sí, no, y que es como que te hace débil, Ya. siendo que el poder más grande que nosotros tenemos son nuestras emociones, las que te vienen a mostrar cosas de ese entorno. Eso que ustedes dicen también, que estoy segura que, uy, yo tengo acá algo que me dice que esto va a fallar. El presentimiento. El presentimiento. Yo presiento que... Eso yo creo que es la sabiduría enorme que tenemos de algo que todos tenemos, que es nuestra bella intuición. Pero como no tiene un KPI, como no tiene un respaldo, el dato y el hecho, nosotros decimos, esto es como una falsa objetividad y lo callamos, siendo que encierra una sabiduría enorme. Si nosotros supiéramos más que decir qué no debemos hacer, qué no debemos pensar, en qué debemos enfocarnos, creo que seríamos mucho más poderosas. Bueno, digamos que para cerrar este bloque que estuvo súper interesante y digamos que tu visión y lo que nos ha pasado, eso creo que le aporta, digamos que a nuestra audiencia es que aquí es muy importante decir que el liderazgo no se trata de cargarnos más, ¿sí? De echarnos cosas encima, de autoexigirnos más, digamos, de ser las mujeres maravillas, sino también se trata de aprender a delegar, ¿sí? A soltar y a también saber a decir cuándo parar y cuándo no. Tú lo decías, yo soy libre de poder decir cuándo no, ¿sí? O sea, y no va conmigo, pues no voy, ¿sí? Y eso no está mal, no está mal hacerlo. A veces uno siente miedo porque dice, ay, no, y si digo que no, me van a echar, o si hago no sé qué, no, pero está bien pararse, digamos que en esas posiciones cuando uno no se siente bien y explicar las razones por las cuales no se siente bien. Porque también digamos que lo que me queda acá de enseñanza es que ser fuertes no significa estar agostadas permanentemente. Ese no es el significado de ser fuertes. Y me causó algo que lo voy a poner aquí sobre la mesa cuando te escuchaba, y es que recordé esa película infantil de Mentalmente, de las emociones. Entonces, recordé intensamente, sí, es que no te decía mentalmente, pero sí intensamente. Pero se parecía. Intensamente es la película porque hay emociones calificadas como buenas y no buenas. Pero también al final hay una conclusión que me quedó a mí, ¿no? Una enseñanza que me quedó a mí, y es que no es que sean buenas o malas, porque en determinados momentos esas emociones van a ser relevantes. No sé, hoy necesito la tristeza porque necesito expresar cosas que tengo
aquí acumuladas y son buenas liberarlas. O no es malo en X momentos sentir ira, o sea, obvio, controlado. Pero obviamente que las emociones todas son necesarias para tener ese equilibrio en la vida y en la vida de uno, pero también en su poder mental. Hay un término que se ha puesto de moda, que está en tendencia, y es el burnout. Muchas personas lo confunden con cansancio, con depresión. Es normal que la gente se autodiagnostique. A mí, una vez, les voy a confesar, estaba hablando con ChatGPT, que es mi terapeuta, hace todas las noches, es mi mejor amigo, lo hablo, o sea, me conoce más que cualquiera, y me decía que tenía burnout. Entonces dije yo, ¿será que sí? Cuéntanos un poquito para todos, para a nosotras y a todos los que nos están escuchando, ¿qué es el burnout? ¿Cuál es la diferencia con el cansancio? Y me parece importante que también nos digas cuándo deberíamos acudir a un profesional, porque hay cosas que definitivamente no podemos solamente gestionar nosotros. Miren, yo pienso que, bueno, a ver, el tema de burnout lo voy a explicar de una forma como muy sencilla. Cuando uno está cansado, uno va y se pega un descansito, un sueñito y se recupera. O sea, hay una capacidad de recuperación. Cuando tú ya entras en burnout, por más de que duermas, descanses, no hay recarga de esa pila. Entonces ya es el momento donde tú colapsas y todos los síntomas que yo les decía de el sueño, los problemas digestivos se comienzan a exacerbar. Los límites de cada ser humano son distintos, los umbrales son distintos, ¿cierto? Y las manifestaciones son distintas. Pero sí, en eso como se te manifiesta, se comienza a exacerbar. Entonces, ahí es como un síntoma de lo que uno está diciendo, uy, ya estoy llegando a un tema. ¿Qué es lo que pasa? Que es tan silencioso que muchas veces en el afán de nuestra cotidianidad o lo anestesiamos o no nos damos cuenta, no nos percatamos y tendemos a decir, no, esto no es importante, hasta que ya llega un momento en que eso se vuelve psicosomático, es decir, comienzas tú con tu estrés, pero ya se comienza a ver reflejado en tu cuerpo. Entonces ahí puede ser que desencadenes una enfermedad importante, el cáncer, porque mira que también una de las cosas que sucede es que como el cerebro, como les explicaba, estás en modo de supervivencia, estás alerta a correr, a atacar, a defenderse, pues también le está diciendo a tu sistema inmunológico, pues en este momento no es momento de entrar a jugar. Entonces ahí te pueden llegar una serie. Es más, la OMS dice que el 70% de las consultas que se reciben tienen origen psicológico, emocional. Entonces, bueno, ahí como para irles explicando como una manera práctica y sencilla. Y hay algo que tú preguntabas, ¿cuándo consultar? Yo creo que en nuestra sociedad el tema de consultar es muy reactivo y es poco proactivo. ¿Qué quiere decir eso? Tú la mayoría de consultas o las personas que llegan a mí por una mentoría es cuando ya están totalmente colapsados o cuando ya tienen un síndrome de depresión profunda diagnosticado o si es por el hijo es porque ya está consumido absolutamente por los temas de drogadicción o porque tú ya tienes un tema de alcohol. O sea, como que tenemos que llegar al colapso para darnos cuenta que algo necesitamos hacer con nosotros mismos y no tenemos esa cultura, por ejemplo, que en Estados Unidos es más desarrollado, en otros países, de que sea tu desarrollo integral, tu bienestar proactivo. Es decir, que no tengas que llegar al problema para estarte trabajando continuamente. Entonces yo diría, ¿cuándo hay que consultar? En cualquier momento que tú sientas, pero no lleguemos al colapso, es como mi mensaje, sino aprendamos a leer esas microseñales que nos van alertando que algo está atípico en. O incluso nosotros, por ejemplo, en temas de liderazgo, yo recomiendo mucho un acompañamiento más frecuente, más seguido. No necesariamente porque estés en un proceso de selección o porque te fue mal en la gestión que te desempeñó, tú tienes que ir a un proceso de mentoría. No, yo creo que el proceso de desarrollo humano debe ser más constante y más frecuente. Acá hay muchas mujeres líderes que nos escuchan. ¿Cómo identifican eso en sus equipos de trabajo? Porque tú nos decías, bueno, puede ser algo más interior, algo que afecta a la salud, pero que no necesariamente es visible fácilmente por un tercero. ¿Cómo podemos ser buenos líderes y empezar a identificar si alguien del equipo o alguien cercano, también un familiar, un amigo, está pasando por un momento similar o por una crisis de ese estilo? A veces estas situaciones son complejas porque son tan invisibles. Además, acuérdense de lo que estábamos hablando, que la mayoría de personas lo que hacemos como nuestro mecanismo de defensa es fingir, ponernos nuestra máscara. Parece que está bien. Entonces, ¿cómo identificas eso? Todo parece estar bien. Yo creo que si nosotros trabajamos en nuestro liderazgo, algo que enseñan mucho es acérquese a su equipo de trabajo, sea cercano, dése la oportunidad no solamente de conocerlos en su hacer, sino también desde el ser.
¿cierto? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué lo motiva? ¿Quién es su familia? O sea, tómese el momento de conocer con quién está trabajando. Cuando uno es un líder cercano, uno alcanza a ver algunas señales o algunos destellos, porque se comienzan a manifestar en cosas chiquitas. Entonces, el cambio de actitud, o una persona que comienza a hablar un poco en un tono más fuerte, que uno dice, "Pero ¿de dónde salió como con esa chispa de rebeldía? Así es como tan tranquilo, un poco más irritable", y lo mismo que nos pasa a nosotros, un poco más impaciente, o más callado incluso, el que es muy hablador, más callado. Uno comienza a identificar algunas pequeñas señales y más las puede identificar si tú conoces bien a ese equipo de trabajo. Entonces yo creo que mira lo que tú decías también. Yo, por ejemplo, me alejo más. Seguramente tu esposo te tiene súper leída y cuando tú te encapsulas, él dice, Algo está pasando. acá está pasando algo. Y yo creo que aquí hay algo que les venía hablando, que es nuestra intuición, algo que uno no sabe racionalmente qué es lo que está sucediendo, pero uno lo siente aquí. O lo puede ser, las personas lo sienten como en diferentes lugares. Yo lo siento como le digo, algo en la tripa me está diciendo que algo está sucediendo porque todos los KPIs están bien, todos los proyectos van bien, pero algo no me cuadra. A ese algo no me cuadra, pónganle atención, indaguen, profundicen, pregunten qué está sucediendo, te está pasando algo, sean insistentes en algunos momentos que uno sí sabe que hay algo que no cuadra, porque esa intuición tampoco es que sea magia, es el poder que tiene tu cerebro de captar esas microseñales que es como, uy, el silencio incómodo, o acá este comentario en un tono como diferente, o ese cruce de miradas, ese tipo de cosas, el cerebro las va captando. Todavía el cerebro en la lógica no entiende qué sucede, pero le manda señales, y el primero que detecta esas señales son todas tus células acá del sistema entérico, del sistema digestivo, que te dicen algo está pasando. Qué interesante todo esto que nos cuentas, porque lo que decíamos, o sea, es que es tan invisible, ¿sí? Entonces, no solamente para poder identificar qué le pasa a nuestros equipos de trabajo, si tenemos gente a cargo, pero también cómo identifica uno que le está pasando, ¿sí? Porque sí, uno sabe que hay algo que no le está cuadrando porque uno se conoce su cuerpo, como dices tú. Pero, de hecho, yo lo decía ahora y decía es, yo como sé, yo sí en algún momento me he sentido cansada, agotada, mi cerebro no funciona más que otros días y uno dice, no, hoy estoy cansada, no me hables hoy, mejor mañana porque no te va a poner atención. Em, y vas a tener que reprocesar o te cuesta mucho más trabajo entender las cosas. Pero ¿cómo sabe uno qué es eso? No que está en esa linecita gris de que se está pasando ya al extremo de tener algo mucho más crítico. Tengo una amiga que le pasó eso, pero yo, la verdad, todavía no he podido identificar cómo le pasó. Entonces, yo lo que estoy entendiendo, y tú me corriges, yo es que cuando ya se llega como a esos niveles extremos, pues claro, hay muchas cosas más críticas que están pasando o que le pasan a alguien que uno conoce, es que se manifiesta como con otras enfermedades. O sea, sí, es como un diagnóstico de otras enfermedades. Entonces, entiendo que pasa ya, pero ya entonces tú ya te sientes deprimido. O sea, ya no es esto, sino que ya llegó una depresión grande y uno, porque llegué a esta depresión si mi vida es bien, por decir algo. O sea, son esas otras cositas que van sumando lo que le permite a uno identificar que ya se pasó esa linecita gris. Y, y mira que a veces uno no sabe si es que ya está en burnout Sí, o que yo cómo sé que no estoy en eso. yo también pienso que es como lo mismo con el cuerpo. Cuando uno ya dice, me está doliendo mucho la garganta, venga, voy al médico. Consulten al experto. Yo también creo que el experto es el que va a entrar a detectar y a mirar qué es lo que realmente está pasando contigo, qué no está pasando, y te puede explicar, porque cada ser humano es un mundo distinto. Entonces no sabemos cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras reacciones, pero yo pienso que ahí lo más responsable es, ahí sí, levantar la mano y decir, algo me está pasando, voy a consultar, para que alguien de una mirada desprevenida, porque usualmente nosotros lo que nos pasa es que como no hacemos pausas, sino que vivimos es corriendo de un lado para otro, no nos damos cuenta. Entonces también yo digo, consultar al experto y hacer pausas para uno mirarse hacia el interior. Uno no está mirando todo el tiempo para afuera, pero cuando ese es el momento tuyo que tú te miras a ti mismo. Yo estoy segura, y yo me acuerdo mucho que yo sufría de colon, y el experto me decía, lo que pasa es que tú vas almorzando en el camino y ya después sacas la cuchara y te vas corriendo para otra reunión. No hay un momento en que tú digas, venga, esto me cayó mal. Entonces no estás identificando ni siquiera qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace mal, qué te afecta en ese corre-corre. Entonces yo creo que dos cosas, el experto y la pausa.
Ujú. y la mirada interna. Muy Eso de interesante. la eso. pausa que dices es tan importante porque me lo decía mi esposo y después me envió un video que me sentí full reflejada. Y es que fines de semana, por ejemplo, cuando no hay que cumplir una agenda específica, yo me lavo los dientes con afán. O sea, Estás en modo todo carrera. el tiempo estaba Carrera. en modo rendimiento, exactamente. Incluso cuando la situación no lo meritaba. Y uno no nota esas cosas, ¿no? Son señales que seguramente pueden ser visibles para otras personas. Yo creo que en mi naturaleza ya vivía estresada y acelerada por todo. Pero sí, lo que tú dices, vale la pena sentarse, respirar, tomar una pausa y evaluarse uno también cómo está. Bueno, entonces, y llegamos a nuestro momento Ay, lo amo. ideal, nuestro momento ideal, el que más nos gusta a nosotros, que es herramientas OR. Aquí es donde nosotros, le explicamos a nuestros oyentes, le dejamos algo práctico para que ellos puedan, les ayuden, digamos que, a identificar y a manejar su salud mental de una manera más fácil. Entonces, la pregunta de hoy es, si hoy nos escucha una mujer líder que se está sintiendo agotada, digamos, emocionalmente, físicamente y demás, Marce, ¿qué le dirías? O Dianita, porque hoy no tenemos a la otra Dianita. Hoy retomo mi identidad original. Vean, yo creo que con todo lo que nos dijo Yu, que me lo llevo muy en el corazón, es que no está mal sentirse cansada. No hay que normalizar tampoco esos síntomas de cansancio extremo. Hay que aprender a levantar la mano, hay que aprender a pedir ayuda. Y bueno, ahorita están como súper de moda, no sé, los relojes, los anillos inteligentes que como que te van midiendo cómo estás en el día, tu estrés, tu temperatura, un montón de cosas. Yo creo que con lo que tú nos decías, Yu, me llevo esa tarea de empezar a hacerme como un monitoreo propio de cómo estoy de verdad, cómo me siento, si estoy bien. Y lo mismo decirle a las personas que nos escuchan, porque seguramente lo que tú decías, cada persona tiene un umbral diferente para identificar que algo se dispara, pero los primeros que tenemos que aprender a conocernos somos nosotros mismos y a lograr identificar cuando algo está fallando. Entonces yo me llevo esa tarea y me sirvió un montón la conversación contigo. Qué bueno. Voy a decir las mías porque quiero dejarle el espacio a Yu, que es nuestra experta, para que obviamente cierre esta mentalidad, esta herramienta de la mejor manera. Entonces yo les diría tres cosas, y es que las conclusiones que hemos sacado acá. El primero es que la salud mental no es el precio que tienes que pagar para llegar al éxito, ¿sí? Entonces, no tienes que romperte, no tienes que autoexigirte para demostrar que puedes hacer las cosas. Ese es el primero. El segundo de toda esta conversación es que, y lo mencionabas tú ahorita, Dianita, es no normalicemos vivir siempre en modo de supervivencia o estar agotados. O sea, ser fuertes no significa tener que estar cansadas, agotadas, irritables, bueno, lo que sea, digamos, para ver que estamos haciendo las cosas bien. Y el tercero es que el liderazgo es difícil por sí mismo, porque pues obviamente eso requiere unas habilidades, pero yo creo que es muy difícil también aprenderse a liderar a uno mismo, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se tiene que conocer, tiene que mirar y demás. Entonces, y diría que como tres tips, y es descansar, también hace parte como de cuidarnos y es una estrategia. Tenemos que aprender a descansar, no andar en ese corre-corre que Dianita nos estaba diciendo. Pedir ayuda, tú lo decías, o sea, yo decía, ¿qué podemos hacer? Pedir ayuda también es parte de ayudarnos a nosotros para poder dar lo mejor de nosotros. Y el otro es cuidar la mente, o sea, cuidar nuestra mente, que también hace parte de esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Sí, eso sería lo que yo he aprendido y lo que pondría en práctica, digamos que después de este capítulo. Ahora tuyo, ¿qué le dirías a nuestros oyentes? A ver, yo les diría que nosotros utilizamos mucho esa estrategia de parecer ser fuertes todo el tiempo, que para mí es la estrategia más ineficaz para ser fuertes, es la que más nos debilita. Y por otro lado, también me gustaría cerrar diciéndoles, yo cada vez me asombro más de la capacidad del ser humano y cada vez que veo alrededor mujeres líderes, hombres, ejecutivos brillantes, poniendo al servicio todos los talentos en grandes corporaciones, y uno dice, es aterrado de esa capacidad de gestionar proyectos, de sacar adelante organizaciones gigantes, movilizar miles de equipos. ¿Qué tal y qué pasaría si esos mismos talentos tan asombrosos lo ponen al servicio de sí mismos? Y se vuelven no solamente líderes de grandes corporaciones, sino los mejores líderes de su cuerpo, de sus emociones y de sus propios caminos. Bueno, y ya casi estamos por cerrar este episodio que realmente para mí fue enriquecedor. Quiero darte las gracias, Yu, por tomarte el tiempo de venir acá, de enseñarnos cosas que nosotros no sabemos. Tú eres la experta y de verdad que a mí me sirvió un montón todo lo que nos explicaste y voy a poner en práctica muchas de las cosas que tú nos enseñaste acá, nos refrescaste, nos insististe y que obviamente no nos cuidamos a veces como queremos.
Entonces, eso primero. Si queremos seguirte, porque tú eres coach y haces muchos de estos temas y demás, ¿en dónde podemos encontrarte? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es de verdad un honor poder estar acá y seguir poniendo temas importantes como la salud mental que a veces minimizamos y desplazamos por el afán de querer resultados y ser productivas cada vez más. Pero pues nosotras somos el activo más importante de nuestras vidas, así que cuidémonos. Y bueno, me encuentran en redes sociales, en Instagram y en LinkedIn. Y pues acá podemos mostrar en dónde exactamente. Vale. Muchas gracias. No a ti. Y para los que están antes de dar nuestro cierre final, queremos decirles si no están, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify. Entonces nos encuentran como Mujer On. Es importante que nos sigan, sigamos teniendo a ustedes como suscriptores y aquí vamos a tener muchos temas interesantes y con esta gran apertura de invitados vamos a traer otros invitados también en diferentes temas, que eso nos emociona porque les pasamos a ustedes conocimiento, pero nosotros nos enriquecemos mucho más en estar aquí en estos espacios. Entonces, para cerrar, yo digo que tal vez el verdadero éxito que tenemos nosotros no es llegar a la meta donde queremos llegar, sino es sostenernos, quedarnos ahí sin perdernos nosotros mismos. De acuerdo, yo creo que ninguna posición debe costar nuestra paz mental. Eso debe ser la prioridad. Ningún rol, ningún proyecto debe opacar quienes somos en esencia. No vinimos solamente a cumplir metas, vinimos también a estar en paz. No somos un KPI, como dice Yu, entonces al no ser un KPI tenemos que hacer las cosas para estar en paz, felices y transmitir esto a los demás. Y tal vez lo más valioso no es solo seguir y acumular cosas que hacemos, sino también aprender a decir no más, poner límites y saber cuándo parar. Muchas gracias a todos por seguirnos y recuerden que somos Mujer On.